lo que yo puedo hacer... Otro importante, no olvide la constante, no olvide la constante, no olvide la constante, no maten un gatito, no... Estimadas y estimados, sean muy bienvenidos a esta segunda parte del auxiliar 7, en el que revisaremos cambio de variable. Entonces, muchas veces nosotros queremos calcular cosas del estilo integral de f de u, o más bien primitiva de f de u, de u, ¿ya? Donde el u está dependiendo de g de x. ¿Ya? En el fondo, u es una función de x. Pueden pensarlo como, en el fondo esto es como una composición de funciones, ¿se dan cuenta? En el fondo esto es lo mismo que integral de f de g de x, como una composición de dos funciones f y g. Entonces, cuando yo quiero calcular expresiones de este estilo, la herramienta del cambio de variable me dice lo siguiente. Bueno, como se tiene que u está en función de x, ya, bajo una función g, u es igual a g de x, entonces lo que yo puedo hacer es derivar respecto a x esta función u. Y voy a tener que, bueno, de u a dx es simplemente g'(x). Claro, porque acá hice la derivada respecto a x y derivada respecto a x. Tengo g' a la derecha. Y entonces lo que uno hace, ¿ya? Lo que uno hace, uno escribe en el fondo, este de x que está acá dividiendo en el fondo, lo paso multiplicando para el otro lado. ¿Ya? Yo sé que estas cosas a veces dicen que no son formales, pero en el fondo sí están bien justificadas. ¿Ya? Y claro, se necesita más teoría para ello, tienen que ver teoría de la medida y todo, pero en verdad sí se cumplen estas cosas. ¿Ya? Sí están bien justificadas, así que ustedes no se preocupen. Ya, pues entonces yo escribo du como g' de x de x. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo reemplazar, en base a estos resultados, yo puedo reemplazar esta integral que está acá, yo puedo decir que en el fondo, usando estas cosas anteriores, usando esta implicancia, bueno, y esta, obviamente, esta en verdad, entonces, usando lo anterior, esto me implica la siguiente igualdad. Voy a ponerlo ahí. Me implica la siguiente igualdad, que en el fondo esa integral que yo quería calcular inicialmente es lo mismo que calcular f de g de x. ¿Por qué razón? Porque recuerden, u era igual a g de x. Entonces lo reemplacé. Y ahora yo sé la expresión fija para du. Yo sé que du es g'(x) de x. Entonces lo reemplazo. Y en el fondo, ahora yo ya puedo calcular esta integral, que en el fondo era como de una composición de funciones, y se calcula así simplemente. ¿Ya? Se calcula de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en la práctica? Sé que esto se ve como un poco teórico y todo, pero en la práctica es bastante simple. Déjenme anotarlo así. Escribamos bajo esa fórmula, ¿ya? Se cumple esa igualdad. Entonces, lo que uno hace en la práctica es, bueno, a mí me entregan una cierta, o sea, me entregan una cierta función para la cual quiero calcular la primitiva. Entonces, por ejemplo, puede ser de la forma f de x o f de... Bueno, en verdad puede ser lo que sea. Por ejemplo, integral de e a la menos x cuadrado, ¿ya? De x. Entonces, ustedes se han dado cuenta antes que, claro, esto en el fondo es una composición de funciones, porque esta es la función exponencial, esta es la función cuadrática, ¿ya? Y estoy evaluando la exponencial en esa cuadrática. Entonces es una composición. Lo único que tengo que hacer es reconocer, en el fondo, ¿ya? Reconocer esta forma, que se tenga esta forma. Entonces, en la práctica, a mí me entregaron una primitiva, calculaba una cierta primitiva, y lo que tengo que hacer es reconocer este g de x, ¿ya? Y darme cuenta si el g' de x está presente o no en la integral. Si está presente, estoy listo, porque sé que esta integral de esa forma, cuando yo reconozca el f y el g', va a ser igual a esta integral de acá arriba, que es más elemental. ¿Entienden? Después lo único que tengo que hacer es volver a la variable original y concluir. Entonces, esa es como la parte teórica del funcionamiento. Ahora lo vamos a ver como aplicado a un problema. Entonces, el problema es el siguiente. El problema me dice calcular esta primitiva de e a la 3 teta partido por 1 más e a la 2 teta de teta. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo en la práctica? Yo reconozco un f, reconozco un g y un g'. Y en base a eso, hago un cambio de variable con un u, ¿ya? Como este g de x, y escribo mi integral original en términos de ese u. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ya, yo tengo esta integral para hacer ese cambio de variable, reconocer en el fondo algo como un g que se repita. Bueno, tengo que darme cuenta qué términos se están repitiendo en lo que yo quiero calcular la primitiva, en esta función. Ya, entonces, si ustedes se fijan, el e a la teta está presente. Ya está presente tanto arriba como abajo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo escribir esta integral como e a la teta elevado a 3 partido por 1 más e elevado a teta elevado a 2 de teta. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, e teta se repite tanto arriba como abajo. Entonces, en el fondo, esta función es un poquito más elemental. Se puede escribir de otra forma. Si yo lo que hago es simplemente un cambio de variable, se escribe así, cambio de variable, con u igual a e a la teta, ¿ya? Entonces, fíjense que acá me quedaría u al cubo, o sea, esto, y abajo 1 más u cuadrado. Y eso se aproxima un poco más como a las primitivas que conocemos, a las derivadas que conocemos y todo, porque así con e a la teta elevado a 3 es como bastante raro. Pero con el cambio de variable nos parece una primitiva más simple. De ahí lo único que tendríamos que hacer es volver a la variable original teta. ¿Ya? Entonces, el cambio de variable que hago es u igual a e a la teta, porque ese es el que se repite. Se repite tanto arriba como abajo. Ahí. Ok, entonces, si yo hago el cambio de variable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular, como lo estoy haciendo en función de teta, ¿no es cierto? U en función de teta. Entonces, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es derivar u respecto a teta. ¿Ya? Y calcular en el fondo cuánto vale de u, ¿ya? El diferencial de u. Entonces, eso va a valer igual a, bueno, derivada respecto a teta de e a la teta es e a la teta, simplemente. ¿Ya? Y esto les queda de teta, simplemente. En el fondo, hacen esto primero, de u a de teta, eso les da de teta, y después pasan el de teta hacia el otro. ¿Ya? Pero así se entiende que es más rápido calcularlo. Ok, entonces este es el cambio de variable que yo he realizado. Y ahora tengo que reemplazarlo, ¿ya? Tengo que en el fondo reemplazar este cambio de variable en mi función. Entonces yo tengo que reconocer, fíjense que este en el fondo es el g de teta. G en el fondo es la exponencial, ¿ya? Entonces tengo que reconocer algo del estilo e a la teta y algo del estilo e a la teta de teta. Ya, si ustedes se fijan, si yo reemplazara simplemente el u de inmediato, acá me quedaría u al cubo partido por u más u al cuadrado, y me queda aquí, ¿qué sucede con el du? ¿Ya? El du no puedo reemplazarlo, porque yo sé que du es e a la teta por d teta, no solamente d teta. ¿Ya? Entonces, en este caso, solamente está presente d teta. Por lo tanto, yo no puedo reemplazar du. Me falta un e teta multiplicado por ese d teta. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, como acá hay 3 e a la teta multiplicando, puedo pasar uno multiplicando con este. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir así. Inicialmente lo voy a escribir así. ¿Ya? Entonces, una vez que yo me doy cuenta de la expresión que tiene du, yo quiero reemplazarlo, quiero formarme este término de esa forma. Pero me está faltando, entonces, bueno, reescribo el original y si se puede, bacán, lo hago. ¿Ya? Entonces, ahora esto lo escribo así. Y es exactamente lo mismo. Porque acá era teta a la elevado 3, eso es 3 es a la teta multiplicando. Saqué uno para afuera y lo agrupé con el de teta. Y ahora sí yo puedo reemplazar un cambio de variable. ¿Ya? Recuerda, si yo cambio de variable, tengo que dejar diferencial respecto a esa variable. Entonces, fíjense acá. La variable es x. Fíjense, de x. Tengo que dejar después, si hago el cambio de variable con un u igual g de x, tengo que formarme el diferencial de u. ¿Ya? Y el diferencial de u tiene esta forma. Entonces, si yo quiero hacerme el cambio de variable, tengo que formármelo. Eso es súper importante. Perfecto. Entonces, ahora reemplazando simplemente, me queda esto. Du. Du era esto, por lo tanto lo reemplacé. Y esto es u cuadrado, 1 más u cuadrado. Y estoy listo.
¿Ya? Ahora simplemente hay que recordar algunas cosas. Bueno, cuando yo quiero calcular una integral de esta forma, o una primitiva, lo que uno hace es acordarse, ¿ya? Voy a acordarme acá, voy a ponerlo acá como recuerdo. Recuerdo que la, la integral, o la primitiva, perdón, o acordémonos así mejor, recordemos que la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más x cuadrado. Ya esto es fundamental. Derivada del arco tangente, 1 partido por 1 más la variable al cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo esa derivada y digo, bueno, ¿qué sucede si integro esta igualdad? Si en el fondo hago la primitiva de ambas funciones. Bueno, la primitiva de la izquierda va a quedarme arco tangente de x más c. ¿Se acuerdan? Integral de una función derivada es la función original trasladada con un c. Entonces acá me queda, cuando haga la integración, ¿no es cierto? Me queda arco tangente de x más c. Y acá me queda integral de 1 partido por 1 más x cuadrado. Ya, pero fíjense que, claro, acá yo puedo poner un u y acá un u, y tendría que la integral de 1 partido por 1 más u cuadrado es arco tangente de u más c. ¿Ya? Y acá hay algo del estilo algo partido por 1 más u cuadrado. Entonces, si de alguna forma yo fuera capaz de formarme un 1 acá, podría usar esa integral del arco tangente. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar ese truco. Entonces, voy a ponerlo acá, recordando eso. El truco que uno hace es el siguiente. Uno escribe esta primitiva como, bueno, ¿de qué forma me puedo aparecer un 1 arriba? Sumando un 1 y restando un 1. Entonces, si sumo un 1 y resto un 1, ¿ya? No hay ningún problema. Esto es igual a eso, ¿no es cierto? Y entonces, lo que yo puedo hacer es separar las fracciones. Si separo la fracción, me queda 1 más u cuadrado partido por 1 más u cuadrado, eso es 1. ¿Ya? Me queda 1 de u. Y después me queda restado con la primitiva de 1 partido por 1 más u cuadrado de u. ¿Ya? Ah, y ahora sí, usando esto, y la primera propiedad fundamental de las primitivas, ¿ya? Que vimos anteriormente al principio, que la integral de la derivada es la función trasladada, entonces se puede concluir ¿qué cosa? Que, bueno, ojo, acá me están preguntando, ¿cuál es la primitiva de 1? ¿Cuál es la primitiva de 1? ¿Qué función derivada me da igual a 1? La única derivada respecto a u. La única función que derivada respecto a u me da 1 es de la forma u más c, ¿no es cierto? Con c una constante. En particular u, ¿no es cierto? Entonces esa es una primitiva. ¿Ya? Y acá, aparte, como yo les dije acá arriba, al integrar y usar la primera propiedad fundamental de primitivas, obtengo que esa primitiva es arco tangente de u. Ya, pero que nunca se le olvide, chiquillos. Recuerden que la constante podía ser arbitraria, la traslación en el fondo de esta primitiva. Esto en el fondo es mi función h. ¿Ya? Y ahora me falta sumarle la traslación. Ya, yo sé que algunos de ustedes se están preguntando, ¿por qué no consideré la constante acá y la constante acá por separado? Porque da lo mismo. ¿Ya? Porque si yo considero la constante acá y después acá, entonces simplemente estoy restando estas constantes, fíjense. Estoy restándolas. Entonces yo puedo decir, bueno, definamos como c la resta de esas constantes. Yo estoy listo. Y lo escribo simplemente como más c nomás. ¿Entienden? Es exactamente lo mismo. Recuerden que esto se cumplía para cualquier c. ¿Ya? Ya, pero ahí no ha terminado el ejercicio, porque ¿qué fue lo que les dije? Empecé el problema con θ y lo terminé con u. Pero u no es nada. U es simplemente un cambio de variable. ¿Ya? Es una distinta notación para lo que existía previamente. Entonces lo que tengo que hacer ahora es volver a la variable original, que es θ. ¿Ya? Entonces recordando que u era e a la θ, esto es e a la θ restado con arco tangente de e a la θ más c, con c en R. Ya, y acá se terminó el problema.
he calculado esta primitiva mediante el método de cambio de variables. ¿Ya? Eso es respecto al segundo video y nos vemos en el siguiente. Estimados, estimadas, vamos a ver ahora lo que sería un poco de las cápsulas que conversamos. En estas cápsulas vamos a ver principalmente métodos de integración, lo que son el concepto de primitivas y poder desarrollar todo esto de buena manera. Para esto hay que tener igual ciertas cositas y tener la intuición un poco desarrollada, de que es como la antiderivada, pero también hay que entenderla gráficamente. En su defecto, Javier hizo el resumen de lo que sigue las primeras primitivas, entonces vamos a utilizar esto, recuerden ver los videos en orden, por favor, y vamos a ir ocupando distintas propiedades. Entre todo esto, yo voy a ir recordando todo lo que sea necesario mediante el desarrollo que vamos a ir complementando con Javier. Él va a hacer un problema, yo voy a hacer el siguiente, y así vamos a irnos intercalando, ¿ok? Vamos con esto, con el primer problema. Voy a proceder a compartir pantalla y buenas noches, porque he grabado de noche, día, ya no sé qué hora es, pero solamente se graba. Ya, tenemos esto. Primer problema es lo siguiente. Es la integral del coseno quinto de x. Uno ve este problema y en un principio no sabe cómo atacarlo realmente. Y aquí es la parte donde la intuición va a jugar una parte fundamental, que para este tipo de ejercicios uno debe focalizarse primero en qué cosas debo llegar y qué tipo de formas debo llegar en cuanto a las variables que yo estoy trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que uno llegue a llegar a ciertos tipos de formas. Eso es lo importante, que son formas de integrales conocidas o de primitivas conocidas que ustedes ya van a conocer de antemano. Por ejemplo, aquí algo bueno sería formar, voy a colocar en azul, en celeste, porque no es lo que yo voy a hacer, pero algo bueno sería llevarlo a la forma integral de f de x por f' de x de x. ¿Por qué? Porque es una integral de producto, pero me da la derivada, y eso, en otras palabras, es como un poquito de regla de cadena. Porque si agarro la integral de f de x por la derivada adentro, entonces sería como la derivada, ¿no? Estoy derivando la función completa. Eso en cierto sentido. O la otra forma buena que se debe llegar o puede llegar es f de x dividido en f' de x. Dado que esta es una primitiva conocida, la cual da logaritmo, porque es la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido en todo lo que tengo en la función por la derivada adentro. Por la derivada adentro, y si por la derivada adentro me arregla ciertas cositas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y recordar que hay algunas trigonométricas directas y otras no directas. Eso solamente como recuerdo. Para este desarrollo no vamos a ocupar tanto esto y vamos a ocupar más bien lo siguiente, que esta integral es igual. Ojo que yo no coloco los límites, voy a ser enfático en estas cosas al comienzo. Cuando yo no coloco los límites es una primitiva directamente. Cuando yo empiezo a colocar los límites es una integral definida. Y cuando empiezo a atender los límites a infinito, menos infinito, etcétera, van a ser integrales del orden impropio, lo cual vamos a ver un poquito más adelante. Eso fue como un spoiler del próximo capítulo. ¿Ya? Entonces, esto de acá va a ser igual a la integral de coseno a la cuarta de x por coseno de x, solamente saqué el exponente, de x. Ahora, lo importante es recordar lo siguiente. Yo sé una propiedad fundamental que debo recordar siempre, que es la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Y de ahí voy a sacarme las cosas. Ah, pero Pato, ¿de qué me sirve eso ahora en realidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, y voy dando vueltas en esos siglos. Recuerden siempre que la derivada la derivada del seno es coseno, y la derivada del coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno, la derivada de menos coseno es seno de nuevo. Y ahí vuelvo al ciclo. Es un ciclo de A4. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Intentar afirmarnos de ese ciclo de A4 y recordar que coseno cuadrado, coseno de x al cuadrado, más seno de x al cuadrado, es igual a 1. Despejemos un compadre. ¿A quién? El coseno el que molesta acá. ¿Por qué voy a despejar el coseno a la cuarta? ¿Cuál es la intuición de esto? Me molesta el coseno a la cuarta. Yo lo veo y me enerva el coseno a la cuarta. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo idea cómo trabajarlo. ¿Cómo yo entero coseno a la cuarta? Es como... No lo veo como directo. En cambio el coseno yo sí sé trabajarlo. Y el seno también, pues. Entonces, acá en realidad despejamos lo que sería el coseno. Coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, y en realidad puedo llevar al cuadrado porque tengo un coseno a la cuarta, me quedaría coseno a la cuarta de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x al cuadrado. Perfecto, todo bien, todo correcto. Reemplazamos acá
no estoy haciendo directamente un cambio de variable, sino lo que estoy haciendo es solamente reemplazar todo a través de igualdades. No hay ningún problema, yo agarro mi igualdad, le pongo igual y sigo trabajando. Entonces, esto me va a quedar, voy a seguir con el mismo color porque si no, what, parezco rosa cromática de tantos colores. Entonces, me quedaría 1 menos seno al cuadrado de x, todo esto al cuadrado, coseno de x. Pero, Pato, ¿de qué me sirvió hacer esto? Yo derivo lo de adentro, sale este compadre, pues ahí está la idea. Con un 2, con una constante, pero sale. Entonces ahora yo pienso lo siguiente. Debo recordar derivadas fundamentales, y aquí yo no lo veo directamente fundamental. Pero lo que sí voy a ver es que hoy, a través de un cambio de variable, puedo llegar a algo bonito. ¿Por qué? Notemos lo siguiente. Si yo defino el cambio de variable, voy a definir esa nomenclatura, por si acaso, a la derecha van a ser todos los cambios de variable o anotaciones que voy a hacer, y a la izquierda es el desarrollo. Voy a hacerlo siempre así mientras esté haciendo integrales, mientras me quepa en la pantalla, ningún problema, ¿ok? So, yo voy a hacer un cambio de variable por teorema del cambio de variable, que ustedes pueden utilizarlo sin ningún problema. Las condiciones son bastante vagas para poder hacer el cambio de variable. Lo importante es que yo tengo como un paso acá. Tengo ida y tengo vuelta, así que la vuelta es importante. Si les pasan el problema en X, ustedes deben devolver el problema en X. No lo pueden devolver en U, en V, en W, en mi abuelita, no, en ningún otro. Tiene que ser en X, tiene que devolver la variable. ¿Ya? Y lo otro importante, no olvide la constante, no olvide la constante, no olvide la constante, no maten un gatito, no olvide la constante, por favor. Entonces, el cambio de variable que voy a hacer va a ser lo siguiente, va a ser u igual a seno de x. ¿Pero por qué este cambio de variable me conviene? Tranquilo, tranquilo. La derivada de u va a ser du, y la derivada de esto va a ser coseno de x, la derivada del seno es coseno por dx. Perfecto. Y ahora me doy cuenta que cómo puedo reemplazar esto acá. Ah, ya lo vi. Como que ya lo vi, ¿no? Como que esto de acá justamente es de u, y este compadre justamente es u. Entonces esta igualdad va a ser igual a 1 menos u al cuadrado de u. Y listo, esto es un polinomio. Ustedes saben integrar polinomios maravillosamente. Entonces, después de que llegamos a un polinomio bueno, yo, chuta, lo vuelvo a sacar, ahí está. Y digo, bueno, esta igualdad va a ser igual a la integral de, resuelvo este cuadrado binomio, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos el segundo al cuadrado. Todo esto respecto de u. Y ahora yo digo, bueno, esta integral en realidad va a ser igual a ¿qué? Esta integral va a ser igual a la integral de 1 de u menos más menos 2u cuadrado de u más, estoy diciendo explícito las cosas, así que de u. ¿Por qué yo puedo hacer este paso de acá a acá? Por la linealidad. Linealidad. Si la derivada cumple la linealidad, la integral también cumple linealidad. ¿Qué es la linealidad? Separo la suma, saco escalares. Separo la suma, saco escalares. Creo que Bart Simpson decía algo así como, ¿cómo era? Entierro el cuchillo, lo saco, no me acuerdo, era una referencia a un capítulo, pero no me acuerdo. ¿Gripa? No me acuerdo ya, pero da igual. Entonces, saco la linealidad, y la linealidad me permite separar todo en suma. Tengo un problema con la convergencia acá. Yo puedo llegar y separar directamente así como integral de esto, toma integral de... Sí, sí podemos. No tenemos como convergencia todavía, ni integral, ni nada. Así que ustedes llegan y sacan y separan las integrales. Saco escalares también. Esa es la linealidad. Separo suma y saco escalares. Me falta sacar los escalares. No lo saqué ahora porque no lo saqué, pero filo. Entonces, pero ahora lo puedo sacar, sí. Voy a sacar los escalares de acá, me va a quedar como la integral de 1 de u más, perdón, menos 2 veces la integral de u cuadrado. Y esto ustedes las conocen ya si son un polinomio. De u cuadrado, u a la cuarta, perdón, de u. Y listo. Y este polinomio, bueno, en realidad yo sé que la integral de 1, la integral de una constante, va a ser la función identidad, porque en realidad eso es lo que me entrega. Entonces, la función identidad acá es u, luego, menos 2 veces la integral de u cuadrado, lo cual es u cubo tercios. Recuerden que hay una fórmula general para integrar, como que generalmente yo digo, integral de x a la n, de x va a ser igual a x a la n más 1 dividido en n más 1. Fórmula general integral, recordatorio, que puede estar en el resumen y todo. Entonces aquí basta reemplazar este compadre, pero con n igual 2. Y aquí reemplacé este compadre con n igual 1. Y todo bien. Tiempo. Con n igual 0. Con n igual 0, porque no versaba, me quedo medio lío. Con n igual 0, n igual 0 es x a la 0, lo cual es 1, y esa integral en realidad es x a la 1 dividido en 1. Listo. Ok, es lo que teníamos. ¿Todo bien? X por...
Entonces, ese paso de acá lo hago con eso. Me queda 2 veces u cubo tercio, también sigue u tercios. Y lo otro exactamente lo mismo, lo repito, me quedaría u a la quinta quintos. Y yo estoy haciendo integrales que no tienen definidos sus límites. Como no tienen definidos sus límites, son integrales a las cuales yo debo aplicarle la constante. Es como cuando estás integrando y se te olvida la constante, que no les pase, por favor, que no les pase, que no les pase, que no les pase, no olvides la constante. ¿Ok? Entonces, más c, y uno dice que el c pertenece a los reales, diciendo que es una constante fija para la integral. Que al final recuerden que cada primitiva solamente difiere, al menos, en una constante. O a lo más, al menos, más. A lo más en una constante, perdón. Palabras importantes. A lo más en una constante. Otro punto importante que se puede hacer en realidad es que voy a ser un poco más enfático. No voy a decir una constante. Voy a decir que la primera, lo voy a poner para que se note, la primera integral me sacó una constante más C1. La segunda integral me sacó una constante más C2. La tercera integral me sacó una constante más C3. Y luego yo dije, bueno, C lo defino como C1 más C2 más C3. Y claro, por cerradura de los reales dentro de la suma, ningún problema, soy un cuerpo bien definido, introducción a la álgebra, semana 12. Yo puedo decir que esto pertenece a R y todo bien, todo correcto. Es exactamente lo mismo. De ahora en adelante voy a trabajarla como C. Después de que yo hago esto, yo llegué a un resultado en función de U. No me sirve en función de U porque mi problema está en función de X. Entonces debo volver. Y yo recuerdo, bueno, mi cambio de variable era U igual a seno de X. Y de U igual a coseno de X de X. ¿Ok? Entonces yo voy a volver y tengo esta igualdad. Esto es la vuelta, por si acaso. Vuelta. Me gustaría tener como sticker, así como voy a poner acá. Oh, sí, yo quiero tener sticker. Entonces, quedaría como, el u lo vuelvo, me quedaría seno de x menos 2 veces seno cubo de x dividido en 3 menos seno elevado a 5 de x dividido en 5. Y todo esto más c. La constante sigue siendo exactamente la misma. Y con esto, estimados y estimadas, tenemos el problema listo. Problema adicional, ¿por qué? Porque me gustan los problemas de esta cuestión, así que vamos, problema adicional. ¿Qué ocurre si yo le coloco a esta misma función un seno multiplicado? Este es extra, extra, así como extra, extra. Ya. Si yo coloco este problema, si yo les digo, estudiemos cómo tenemos la integral de coseno a la quinta de x, ¿ok? Esa es la que calculamos recién. Pero estudiemos mejor, estudiemos la integral de coseno a la quinta de x por seno de x. ¿Qué me entrega esto? Esto lo que me entrega al final es un f elevado a 5 de x por f'. Porque la derivada del coseno es menos seno. Le meto un menos y chao. Entonces, como tengo esto, es algo de la forma que habíamos trabajado antes. Y cuando tengo cosas de esa forma, me es más fácil integrar, porque al hacer el cambio de variable va a estar considerado y me queda después solamente un mero polinomio. Me explico lo que estaba intentando decir. Cuando yo tengo la derivada como multiplicándose, me doy cuenta que esto en realidad va a ser una composición de funciones y que voy a poder sacar la primitiva de manera directa un poco más fácil. Y hay que estar ojo piojo con esas cositas. Esos detallitos son importantes. ¿Ok? Entonces, esta integral que esto de acá, que voy a llamar I, es igual a ¿qué? A la integral de coseno a la quinta de x seno de x, donde voy a hacer el cambio de variable u igual a coseno de x, con lo cual de u es igual a menos seno de x. Ok, reemplazando esto me doy cuenta, bueno, aquí le pongo un menos y le pongo un menos. ¿Por qué? Porque puedo, y le pongo un menos, y eso está multiplicando en este caso. Entonces, puse ese menos con menos por 1, no hace nada, ningún cambio. Y luego esto de acá en realidad va a ser, este compadre va a ser de u. Perdón. Este compadre va a ser de u, y este compadre va a ser u a la quinta. Entonces, toda esta integral va a ser igual a menos integral de u a la quinta de u. Listo. Esto de acá es un polinomio, ocupamos la misma regla que ocupamos antes, menos integral de, la integral no, ni siquiera hay que nombrarla, ahora es u sextos más c1
con C1 perteneciente a los reales, vuelvo a la variable original, menos coseno de x a la 6, dividido en 6, más C1, C1 pertenece a reales. Y si se dan cuenta, lo que quería hacer con esto es evidenciar que los desarrollos se pueden hacer más simples según la forma, y cómo están desarrollados. ¿Bien? Espero que esto se entienda bien. Vamos al siguiente problema. Son 4 problemas en esta parte, bueno, 4 o 5. Y después de eso terminamos esta cápsula, que en realidad es la primera cápsula que vamos a hacer. No sé cuánto tiempo lleva en esta cápsula, pero vamos a terminar estos problemas. El siguiente problema es bastante bonito, bastante peculiar, tiene como bonitas cositas en la vida. Después vamos a llegar a unas cosas más feas, así que tranquilos y tranquilas. X menos 1, ya. Lo primero que me interesa, no me interesa que ustedes sepan hacer integrales sin entender lo que están haciendo por detrás. Que se aprendan métodos nomás, no es como con método la cosa. Tienen que entender por qué hago yo las cosas. Y aquí, en realidad, tienen que pensar, como, ¿qué es lo que me molesta en este problema? Yo lo veo y digo, pero su tonto polinomio por una raíz, igual multiplico, y puta, igual se cacha. No, no es tan así. Lo que me cuesta acá, lo que me molesta, es que yo no conozco ninguna primitiva que contenga una raíz. Yo conozco primitivas para polinomios, los cuales son exponentes enteros, y todo bien, todo bonito, todo barato, como la oferta de, no sé, del PERSE. Pero no conozco cosas para raíces. Entonces, la raíz es la que me molesta. Eso es importante considerarlo. La raíz me molesta. Y así dígalo a frente, la raíz me molesta. Entonces, ¿qué hago yo? Planto un árbol. No, nada que ver una variable, pero... entonces, ¿qué hago yo? Bueno, un cambio de variable, u igual a x más 4. ¿Por qué hago el cambio de variable? U igual a x más 4 y no u igual a x menos 1, si ambos están como en la misma condición, porque el polinomio no me molesta, solamente me molesta la raíz. Eso es importante, como entender. A veces van a hacer cambio de variable y van a hacer cambio de variables que no les van a servir para nada. Eso, ¿cómo se aprende? En la práctica. Haciendo integrales, haciendo integrales, haciendo integrales, haciendo integrales, y por si después no les gustan hacer integrales, en cálculo en varias variables tienen que hacer integrales, hacer integrales, hacer integrales. Y después en EDOS tienen que hacer integrales, hacer integrales, hacer integrales. Y en Electro, hacer integrales. Y en CA, vámonos en CA, en 2 semestres más. Entonces, yo hago el cambio de variable, donde primero voy a despejar cuánto vale este compadre de acá, porque tiene que quedar todo en la misma variable. Yo no puedo tener cosas con X y cosas con Y metidas entre medio. No tiene sentido, ni lógica, ni pie, ni cabeza. Entonces, debe tener, en realidad, aquí yo digo, bueno, esto implica que en realidad x menos 1 va a ser lo mismo que u menos 5, ¿cierto? Reste 5 a ambos lados. También, yo sé que de esto puedo implicar que de u va a ser igual a dx, porque la derivada de esto respecto a x va a ser en realidad dx por la derivada de 4, que es 0. Entendiendo esto, vamos a nuestra igualdad, integral de acá de qué? De u menos 5, de u menos 5, factor de raíz de u. Perfecto. ¿Por qué perfecto? De u. Porque ahora puedo trabajar esto de mejor manera. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Lo que puedo hacer en realidad es lo siguiente. Basta recordar que esto de acá es lo mismo que u menos 5, factor de u a la 1 medio de u. Esto es lo mismo que integral de u a la 3 medios, multipliqué estos y sumé los exponentes, menos 5 u a la 1 medio. Y listo, después de esto yo digo, bueno, pero el pato me enseñó que esta cosa tiene linealidad, por lo tanto yo puedo separar esta cosa y me va a quedar integral de u a la 3 medios de u menos 5, integral, voy a escribir bonito, menos 5, integral de u a la 1 medio de u. Y ya con la linealidad puedo sacar mi integral. La integral de esta de acá va a ser u a la 3 medios más 1, lo cual en realidad el 1 lo puedo escribir como 2 partido en 2, y eso en realidad es un 5 medios. Así que es u a la 5 medios dividido en 5 medios, más C1 menos 5 por u a la 1 medio más 1, lo cual es 3 medios, lo cual sería 3 medios dividido en 3 medios más C2, con C1, C2, perteneciente a los reales. Ahora debo volver a mi variable original, con lo cual sería, la vuelta era u igual a x menos, ¿cómo era? X más 4. Entonces nos quedaría como x más 4 elevado a 5 medios
dividido en 5 medios, que en realidad es por 2 quintos, menos 5 por x más 4, elevado a 3 medios. Esto es un 10 tercios. Multipliqué, di vuelta, ordené. Más c, donde c lo defino como C1 más C2. Pertenecientes reales, cerrado por la cerradura de la suma del cuerpo de los reales, todo bien. Y con esto llegamos realmente al problema y lo solucionamos. Listo, ningún problema. Nos sacamos la raíz de encima. Esa es la parte importante. Yo podía como decir, nada, pero en realidad, Pato, la raíz se comportaba exactamente igual, solo lo trasladaste un poco y la cuestión. Sí, no. No lo hemos demostrado formalmente, así que no pueden ocuparlo. Y en realidad es más correcto ocupar un teorema de cambio de variable. ¿Ya? Por Pato, si por si alguien se hace esa pregunta, menos recuerdo que al Pato del pasado alguien se la habría hecho en clase presencial. Así que eso. Entonces, tenemos este ejercicio listo, vamos al siguiente ejercicio tipo. Si se dan cuenta, estamos haciendo como un compendio de ejercicios, solamente descubrir métodos y ir aprendiendo cómo hacer las integrales de distintas formas. ¿Puede que me haga un maratón de esto en algún momento? Sí, puede ser, pero más cercano a la prueba, yo creo, y ahí cachar como qué onda microondas, ¿ya? Entonces, vamos con el ejercicio C, el tercero. El tercero es la parte D, porque ya está la parte A de Javier, que en realidad también se trabajó. De x menos, ahí. De x menos x a la 3 quintos. Primero, esto de acá, el x a la 3 quintos, que no lo engañen. Esto es una raíz quinta de x al cubo. Y yo no tengo idea, pero lo que no tengo idea es cómo trabajar una raíz quinta, ni siquiera me la imagino, como a esta altura de la vida no me la imagino. Entonces, mi misión principal va a ser eliminar la raíz quinta. ¿Y qué puedo hacer yo para eliminar la raíz quinta? Pero bueno, esto es uno de x. ¿Qué puedo hacer yo para eliminar la raíz quinta? Un cambio variable diciendo, bueno, u igual a u elevado a 5 va a ser a x. Porque no lo hago al revés, porque yo quiero eliminarla, porque yo lo hago al revés, no lo elimino, le aumento la raíz, no quiero hacer eso. Y si pongo u elevado a 5 y reemplazo x por esto, se me va con la raíz quinta. Esa es la intuición detrás de ese cambio de variable. Y ahora yo les pregunto, ¿realmente es importante eliminar esas cosas como esos exponentes feos o cositas así? Y la verdad es que, según los recuerdos de Vietnam que tengo, a ver, año 2017, la masacre de diferencial, el control 2, pregunta 2. Me acuerdo que había una integral que había que sacar, que era tan fea, que me acuerdo que casi nadie la sacó. El cambio de variable que había que ocupar era u elevado a 3 medios. U elevado a 3 medios. Era como, no tenía como ocurrirse ese cambio de variable. Y bueno, desglosé el problema, inventé este problema, y este es un problema como progresión para ese tipo de problemas, ¿ya? Así que, si viene una raíz fea, mi intuición es eliminar la raíz fea primero, para poder después trabajar con un polinomio más grande o una cuestión que sea más conocida, etcétera, etcétera, etcétera. Recuérdenlo. Y si lo quieren revisar, vayan. 2017, semestre 2, control 2, pregunta 2. Si no me equivoco. ¿Ya? De todos modos, entonces, ya haciendo este cambio de variable, ok, me quedaría u a la 4 de u, la derivada de esto, derivo muy mal, creo, derivo horrible, a 5, ahí sí, igual a de x. Ok, entendiendo esto, Pato procede a hacer los cambios respectivos, voy a cambiar el color, para ser consistente, consecuente, elocuente con lo que estoy haciendo, y me queda integral de quién, de 1 dividido en, ¿quién es x? U a la quinta, perfecto, u a la quinta, ¿quién es x al 3, 5, si yo reemplazo el x por u a la 5, y esto está todo elevado a 3 quintos, me queda en realidad u elevado a 3. Así que menos u elevado a 3, y todo bien, porque es un pinche polinomio. Ok. Y el de x por 5, u4 de u. Y todo bien, todo correcto. No te digo eso. Ya, ok. Entendiendo esto, ¿cómo lo voy a seguir resolviendo? Igual como que no estoy entendiendo todavía cómo resolverlo. Veamos cómo puedo resolverlo. Primero entendamos esto. Primero el 5 sale de la integral porque es una escalar. Después el exponente que tengo como en común todo esto es u3, así que voy a factorizar por u3, u elevado a 3. Me quedaría u elevado a 3 por u elevado a 2, lo de arriba, perdón, u elevado a 1 de u dividido en u elevado a 3, factor de u elevado a 2, u al cuadrado, menos 1. Este compadre se va con este compadre, me queda en realidad esto, me va a quedar como 5, integral de ¿quién? De u dividido en u cuadrado menos 1. Esta integral es conocidísima, ¿no? O más que conocida, vamos a conocerla ahora, pues. Si esta es conocida, muestra que es conocida, pues en realidad son estas típicas integrales trigonométricas, como arco tangente de mi tío, o algo de mi primo, cosas así. Y esas hay que sabérselas, sí, hay que sabérselas.
Sí, hay que sabérsela. Es importante cómo sabérsela, después lo ocupan harto. Así que este integral yo les digo que tiene dos formas de hacerse. Yo la veo y digo tiene dos formas de hacerse, entonces tengo dos caminos. ¿Quién me dice el primer camino? El primer camino va a ser ocupar otro cambio de variable. Otro cambio de variable, ¿y qué es lo que me molesta ahora? Me molesta el denominador de esa forma. Porque si tengo un denominador de la forma u cuadrado menos 1, no es maleable, no es trabajable. Si tengo un denominador de la forma u, puedo simplificarlo, multiplicar por 1, cosas así como que me pueden servir. Entonces, primera forma, en realidad va a ser t igual a u cuadrado menos 1, lo cual significa que dt es igual a 2 veces u de u, y luego nos queda reemplazar, la igualdad nos quedaría como 5 veces la integral de u, que es u de u, que es dt medios, o sea, dt medios, el medio lo saco afuera, y el u cuadrado menos 1 en realidad sabemos que es t. Listo, porque esto en realidad sabemos que es la integral de 1 partido en t, y como sabemos nosotros, el logaritmo de x derivado es igual a 1 partido en x, con x distinto a 0, todo bien definido, bla, ¿cierto? Y como esto es la antiderivada, yo sé que esto de acá, bueno, me acuerdo, y esto va a ser 5 medios de logaritmo de t. ¿Listo? Más c, con c perteneciente a los reales. Y ahora que me queda pato, me queda volver a la variable, volvamos a la variable, me queda 5 medios, logaritmo de ¿quién? De u cuadrado menos 1. En valor absoluto es importante porque el logaritmo no está definido cuando estoy trabajando con números negativos. Pero también, en su defecto, estoy trabajando con un cuadrado, que siempre va a ir igual que 0, menos 1 no. Tiene que estar el valor absoluto, porque no lo puedo asegurar. Perfecto. Más c. Pero tengo que volver a la variable nuevamente y recordemos que u a 5 medios, ok, esto de acá. Y el u cuadrado, recordemos que era el u. El u era x igual a u a la quinta. Entonces, x a la 1 quinto era igual a u, y u cuadrado, esto elevado al cuadrado, va a ser x a la 2 quintos. Entonces, lo que me queda acá es esto, x a la 2 quintos menos 1, más c. Y listo, ahora terminamos el problema realmente. Y llegamos a dicha expresión de esa manera. Ya, esa es la forma 1 de hacer lo que se me vio, se me ocurrió, fue una forma en realidad. La intuición detrás de esto fue que me molesta el u cuadrado menos 1, entonces yo podía hacer ese cambio de variable. Veamos la forma 2. Forma con forma de forma, con formalidades. Veamos la forma 2. Y la forma 2 va a ser ocupando nuestros tíos trigonometría. ¿O no? No, de hecho no. Nuestros tíos... nuestros tíos que vimos al principio. Yo quiero ver la integral de u dividido en u cuadrado menos 1 de u. ¿Cierto? Pero ¿qué puedo hacer yo acá? En realidad. Esto era 5 medios, ¿cierto? Sí. Era por 5. ¿Qué puedo hacer yo acá? Esto va a ser igual a 2 dividido en 2 por 5 de integral de u dividido en u cuadrado menos 1 de u. Multipliqué por 1 conveniente. Pero como esto es un escalar, en realidad yo puedo decir que esto va a ser igual a 5 medios de integral de 2u de u dividido en u cuadrado menos 1. Ahora lo que pregunto yo, ¿qué ven arriba y qué ven abajo? Arriba está la derivada, y abajo está el que puedo derivar. Si yo derivo el de abajo, me da el de arriba. Y está justo en su fracción, entonces está como calzado. Me lo armé a la fuerza, multiplicando por 1 conveniente, metiendo el 2 porque es un escalar, porque la integral se comporta bonito, con linealidad, todo bien. Y entonces, en realidad, yo sé que esto va a ser igual a 5 medios la integral de f' de x dividido en f de x. Y yo sé que las integrales de esta forma siempre me van a dar 5 medios de logaritmo de x. ¿De x? ¿Está bien? Sí, de x. Perdón, de f de x. De f de x. En valor absoluto. Y en realidad ahora yo sé que el f de x es la función que está abajo. El de arriba es f de x derivado y esto es f de x. Entonces, esto nos quedaría como 5 medios de integral de quién? Perdón, de logaritmo natural. ¿De quién? De u cuadrado medios, de u cuadrado, perdón, de u cuadrado menos 1. Y todo esto más c. Coma con c perteneciente a real y después hacemos la misma vuelta. 5 medios, logaritmo natural de x a las 5 medios menos 1. Más c.
y todo bien, todo correcto, terminamos este tipo de ejercicio. Nos queda un ejercicio más de esta tandada, que es lo siguiente, y nuevamente un cambio de variable. Esos son los ejercicios por cambio de variable, los cambios de variable son convenientes. Conforme vayan haciendo más problemas, los van a ir notando, los van a ver más fácil, tranquilos. Ahora pueden parecer puros golazos, pero en realidad no son golazos, como que son intuición en realidad, y la intuición, recuerden que también a todo esto está también, además de el desarrollo del auxiliar, y lo he visto acá, está la antipauta que yo les subo, que no es una pauta, es una antipauta, que son textos hechos en látex con mucho cariño por el pato del pasado, los cuales le dan intuición para poder ver los desarrollos. Recuerden ver esos textos antes de ver el desarrollo final del ejercicio, ¿ya? Entonces, esta integral me dice e elevado a 3x dividido en 1 más e elevado a 2x de x. Primero, yo no tengo idea cómo trabajar esto. Sé que la exponencial me molesta. La exponencial de x, recuerden que es como el meme de Spider-Man. ¿Por qué es como el meme de Spider-Man? Porque yo derivo la exponencial y me da la exponencial. Y después la derivo de nuevo, me da la exponencial y es como el meme de Spider-Man apuntándose. Yo lo veo en todas partes, no sé. Entonces, esto de acá, lo primero me dice al tiro, cantadísimo, un cambio de variable y esto me va a quedar como un tonto polinomio. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer yo primero va a ser entender algo. Y esto va a ser exactamente lo mismo que la integral de e elevado a 2x por e elevado a x de x dividido en 1 más e elevado a 2x. Listo, tengo lo mismo arriba y abajo, y esto es la derivada del compadre de abajo. Entonces, todo bien, todo correcto. E elevado a 2x, ¿está bien? Me falta un 2, pero una constante, la puedo inventar. Entonces, voy a hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser e a la x igual a u, porque mi idea es eliminar el e a la x, y con esto en realidad me doy cuenta que e a la x de x es igual a de u, y con este cambio de variable lo reemplazo y me quedaría como la integral de u cuadrado de u dividido en u cuadrado más 1. Y ahora yo tengo que recordar mis cosas trigonométricas, porque de abajo, arriba tengo un cuadrado y abajo tengo una suma de cuadrados. Siempre estas cosas de abajo, sumas de cuadrados, están hechas para poder armarlas de cierta manera. Hoy, justo 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Justo esto y esto calza con esto. Cuando tengo diferencia de cuadrado, hoy, justo 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Cosas así. Esa es la forma y la intuición de deshacerse de todas esas cosas que son un poco más difíciles de trabajar. ¿Ya? 5 segundos. Déjenme tomar café o agua. Ok. Entonces, esto de acá, ¿cómo lo voy a trabajar? Hice el cambio de variable, llegué a mi polinomio. ¿Qué puedo hacer yo? Un clasicazo, más 1 menos 1. ¿Por qué hago más 1 menos 1? Porque lo de abajo es muy parecido a lo de arriba, a diferencia de 1, difieren en una constante que es igual a 1. Si yo separo esto por linealidad, voy a poder separar la integral, y al separar la integral me va a quedar la integral de 1. Y la integral de 1 es la identidad. Entonces, esto de acá me quedaría como la integral de u cuadrado más 1 dividido en u cuadrado más 1 menos u cuadrado, perdón, menos 1, dividido en u cuadrado más 1. Todo esto de u. Luego, esto de acá va a ser 1, va a ser la integral de 1 de u, integral de u en teoría, menos integral de 1 partido en u cuadrado más 1 de u. Cantadísimo que esto vale u más c, con más C1, menos. Y la siguiente integral tiene una pequeña trampa, no es trampa, pero es la integral de 1 partido en 1 de u cuadrado más 1. Ese tipo de integral siempre va a ser arco tangente. Está puesto en el resumen, lo dijo Javier en el resumen, se explicó como en clases, recuérdenla, solo recuérdenla, ya como a esta altura de la vida, recuérdenla. ¿Ya? Esa es la integral del arco tangente. Ustedes ven 1 partido en suma de cuadrados, dicen arco tangente, al tiro. 1 partido en la suma de cuadrados, arco tangente. Si no, ¿y qué pasa al pato si no tengo el 1 armado? Lo formas. Factorizas por el a o por el número que no es 1 a la fuerza, lo sacas porque es un escalar y después de eso estamos ready, estamos Gucci, estamos todo. ¿Ya? Entonces esto yo sé que es arco tangente, ¿de quién? De u cuadrado, de u. De u más c2. Con c1, c2 perteneciente a reales, donde defino c1 más c2 como c, cual pertenece a reales por cerradura, mismo argumento de siempre. Entonces tengo esta igualdad, y después de esto tengo que volver a mi variable. Y yo había dicho u igual a e a la x. Entonces volvemos en realidad, y esto va a ser e a la x menos arco tangente de e a la x más c. Y estamos listos. Terminamos lo que sería el problema.
Detalles, acá. El tipo de argumentación que ocupé en el problema anterior, que fue el de la derivada, que habíamos visto el de la derivada dividido en la función, está en el apunte de cálculo diferencial, página 57. Ahí se ve en integrales directas, está en el resumen y se puede ver ahí. Página 57, para que lo busquen. ¿Ya? Muy bien, 58. 57 más un epsilon, de 2 páginas. Son 57. Eso. Estimados y estimadas, terminamos con esto la primera cápsula de cambio de variables. Nos vemos en un próximo video en, no sé, 2 segundos más.